¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si un día el cielo dejara de hablar? Si las oraciones subieran, pero ya no hubiera respuesta. Si las voces proféticas callaran y la palabra de Dios se convirtiera en un eco lejano. El profeta Amós lo anunció hace siglos. Llegaría un tiempo de hambre, no de pan, sino de escuchar la voz del Señor. Un tiempo donde los hombres correrían de mar a mar buscando una palabra, pero no la hallarían. Hoy, esa profecía resuena con una urgencia que atraviesa el alma. Vivimos rodeados de ruido, de información, de mensajes humanos, y sin embargo, hay un silencio que crece en el espíritu, un vacío que ningún conocimiento llena, una sed que ninguna distracción sacia. ¿Podría ser que el cielo se esté cerrando otra vez? Quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy descubrirás cuándo comenzó el hambre de la palabra, por qué el cielo calla, y cómo ese silencio aún puede romperse dentro de ti. Este no es un mensaje de temor, sino un llamado al despertar, porque incluso cuando el cielo parece cerrado, Dios aún busca corazones que quieran oírle. Escribe en los comentarios: el Espíritu Santo es poder que transforma. Suscríbete y comparte este mensaje para que la voz de Dios siga corriendo antes de que el silencio sea total. Hace siglos, en las colinas de Tecoa, un hombre escuchó algo que estremeció su espíritu. La voz del Señor clamaba justicia y advertencia, pero pocos prestaban atención. Amós, un humilde pastor, comprendió la gravedad de lo que estaba por suceder. No eran palabras de consuelo ni promesas fáciles. Eran advertencias firmes. El pueblo de Israel estaba alejándose del corazón de Dios. La voz que debía guiarlos, que debía iluminar sus decisiones, comenzaba a apagarse. Y cuando el cielo calla, la tierra se llena de sombras invisibles, de consecuencias que nadie puede prever. No se trataba solo de ignorancia, sino de una elección, un endurecimiento de corazón. Los altares permanecían llenos, los rituales continuaban, pero la esencia de la palabra se perdía. La justicia era olvidada y los necesitados clamaban en vano. Dios hablaba, pero el pueblo ya no escuchaba. Las profecías, que antes despertaban arrepentimiento y cambio, ahora caían sobre oídos sordos. Cada advertencia que Amós transmitía era un hilo que se tensaba al límite, un grito silencioso que pronto se convertiría en eco de juicio. La voz que se apagaba no solo afectaba a una generación, tocaba el destino de todos los que vinieran después. Cada palabra ignorada, cada llamado desoído, era un ladrillo más en el muro que separaba al hombre de la guía divina. Y aún hoy, en los rincones de la historia, podemos reconocer ese mismo patrón: religiosidad sin vida, tradición sin espíritu, corazones ocupados en todo, menos en escuchar la voz de Dios. Pero incluso en medio de ese silencio creciente, Amós recordaba algo esencial: no todos se habían endurecido. Siempre hay un remanente, un corazón que escucha, un alma dispuesta a responder. Y es a ellos a quienes Dios todavía dirige su mirada. Es en ellos donde la esperanza permanece, la chispa de redención que puede encenderse en cualquier momento. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Comparte, dale me gusta y cuéntanos si alguna vez has sentido la voz de Dios en tu vida. En medio de la tierra de Israel, un hambre profunda comenzaba a recorrer los corazones de hombres y mujeres. No era un hambre que se pudiera saciar con pan, con vino, ni con los festines de los templos. Era un hambre del alma, un vacío espiritual que ninguna riqueza podía llenar, ninguna tradición religiosa podía cubrir. Las personas buscaban respuestas en líderes, en sabios, en libros, y sin embargo la voz de Dios parecía distante, casi apagada. Amós lo había visto venir, un tiempo de sed espiritual que marcaría a toda una nación. Este hambre no discrimina, lo sienten jóvenes y ancianos, ricos y pobres, sabios y sencillos. Es la sensación de caminar en un desierto invisible, donde todo lo que parecía sólido se desvanece. La palabra de Dios, que antes era manantial de vida, se convierte en un tesoro escondido, inaccesible para aquellos que la ignoran. Cada oración que sube sin respuesta, cada deseo de acercarse a Dios que choca con el silencio, profundiza la desesperación. Y sin embargo, en medio de esa hambre, hay un llamado. Porque el hambre espiritual también despierta conciencias, revela el corazón y prepara a los que están dispuestos a buscar más allá de lo evidente.
Los que sienten ese vacío son los que algún día comprenderán que el cielo se puede cerrar, pero que el espíritu que anhela la verdad nunca se extingue. Escribe en los comentarios: Señor, sacia mi hambre de tu palabra. Israel se había convertido en una nación donde el ruido reemplazaba la escucha. Los templos se llenaban de rituales, las ofrendas llegaban puntuales, pero los corazones se endurecían día tras día. La generación que Amós confrontaba había aprendido a vivir sin escuchar a Dios. Sus ojos veían, pero no percibían. Sus oídos oían, pero no entendían. El conocimiento humano reemplazaba la sabiduría divina, y la seguridad aparente de su posición los cegaba ante la urgencia espiritual que se avecinaba. El silencio de Dios no es ausencia, es juicio. Es un espacio donde el hombre debe confrontar su propia insensatez. Cuando una generación deja de escuchar, las consecuencias se multiplican. La justicia se retira, la verdad se distorsiona y la iniquidad se camufla en la apariencia de piedad. Cada corazón que se endurece es una señal de advertencia. La palabra no es eterna en quienes la rechazan. Y sin embargo, incluso en esa generación, hay quienes aún recuerdan la voz del Señor, quienes sienten un vacío que ninguna sabiduría humana puede llenar. Son ellos los que todavía tienen esperanza, los que pueden interceder, los que pueden restaurar lo perdido. Los profetas de antaño eran faros de luz en medio de la oscuridad. Sus palabras despertaban corazones, corregían errores, traían esperanza y advertencia. Pero llega un momento en que incluso estas voces comienzan a cesar. Cuando el pueblo endurece su corazón, las señales ya no se perciben. Amós entendió que el silencio de los profetas no era una casualidad, sino un reflejo del rechazo colectivo. Dios había hablado muchas veces y el eco de su palabra ya no encontraba receptividad. Es un momento aterrador. Imaginar un mundo donde los guías espirituales callan, donde las advertencias ya no penetran la ceguera humana. Las revelaciones que antes iluminaban caminos se vuelven ecos olvidados. La tierra parece abandonada y los hombres sienten un vacío que no pueden llenar. Sin embargo, incluso en ese silencio, la verdad permanece. Los que buscan sinceramente encuentran caminos que otros no ven, señales que permanecen ocultas a los ojos de quienes están conformes con la oscuridad. Cuando el cielo se cierra, la noche espiritual se vuelve interminable. La luz de la revelación se apaga. Los manantiales de sabiduría parecen secarse y la humanidad camina por un desierto de sombras. Israel, que antes escuchaba, ahora enfrenta la oscuridad de su propia incredulidad. Las almas vagan buscando sentido, pero todo lo que encuentran son espejismos de seguridad y consuelo. La ausencia de la palabra se siente como un frío que penetra hasta los huesos, un vacío que ninguna festividad, rito o conocimiento humano puede llenar. Esta noche espiritual es también tiempo de juicio y reflexión. Es el momento donde la superficialidad es expuesta y los corazones que aún buscan brillan con mayor intensidad. Cada oración no respondida, cada búsqueda fallida, revela la fragilidad de la dependencia humana. Sin embargo, aquellos que claman en la noche oscura descubren que la fe genuina no necesita luz constante. Florece incluso en el silencio. Si has caminado por noches de silencio espiritual, escribe en los comentarios cómo Dios te sostuvo y ayuda a que otros sepan que no están solos. El silencio de Dios no es indiferencia, es un juicio sutil pero profundo. Cuando Él deja de hablar, no es porque no exista interés por sus hijos, sino porque ha hablado suficiente y la desobediencia persiste. Cada palabra ignorada, cada corazón endurecido, se convierte en evidencia de la rebelión humana. La tierra siente ese juicio. La comunidad se fragmenta. La verdad se oculta bajo la apariencia de normalidad. Amós comprendió que el silencio no solo advierte, sino que revela la gravedad de las elecciones humanas. En este juicio silencioso, el alma se enfrenta a sí misma. El hombre ya no puede culpar al mundo, a la ignorancia o al caos exterior. La voz divina ausente obliga a mirar hacia adentro, a confrontar la responsabilidad personal y colectiva. Sin embargo, incluso en este juicio, la misericordia permanece. Los que buscan con sinceridad, los que reconocen su hambre, todavía pueden escuchar ecos de la palabra que guían hacia la restauración. Si alguna vez has sentido el silencio de Dios como advertencia, escribe en los comentarios.
Señor, abre mis oídos y mi corazón. Incluso en medio del silencio que cubre la tierra, siempre hay un corazón que se niega a conformarse. Un corazón que clama, que busca, que no se contenta con rituales vacíos ni palabras huecas. Amós nos muestra que incluso cuando los profetas callan y la voz del cielo parece ausente, el espíritu humano que anhela la verdad puede abrirse a la redención. Es en este desierto espiritual donde surge la verdadera fe, aquella que no depende de la presencia constante de señales, sino de la persistencia del alma que anhela escuchar a Dios. Cada oración, cada súplica, cada búsqueda sincera se convierte en un hilo que conecta al hombre con la eternidad. Mientras la multitud se pierde en la rutina y la apariencia, este corazón clama en silencio, consciente de su hambre y sed de la palabra viva. No teme la oscuridad ni la ausencia de respuestas inmediatas. Sabe que incluso en la noche más profunda, la chispa de la esperanza puede encenderse, y que el desierto no es vacío, sino terreno fértil para la fe que se arriesga a esperar. Este clamor en el desierto no pasa desapercibido. Dios mira a los que buscan, escucha los susurros del alma y promete restauración. El hambre y la sed no son un castigo, sino una invitación a descubrir la dependencia absoluta del Creador. Quienes claman de esta manera serán los primeros en percibir la luz cuando el cielo vuelva a abrirse, y serán testigos de que la palabra, aunque escondida por un tiempo, nunca se pierde para los que la buscan. Llega un momento en la historia de toda nación y de cada vida en que el cielo parece cerrarse por completo. Las respuestas dejan de llegar, los milagros se retrasan y la sensación de abandono se vuelve palpable. Es entonces cuando el hombre se arrodilla, no por miedo, sino por reconocimiento de su fragilidad y dependencia. Amós describe este instante con precisión. El silencio de Dios no destruye al que se humilla, más bien revela lo que el corazón verdaderamente valora. El arrodillarse en ese momento no es solo un gesto físico, sino un acto de rendición completa. Es reconocer que la sabiduría humana no basta, que las soluciones temporales no calman la sed espiritual, y que la única esperanza verdadera está en escuchar la palabra que permanece incluso cuando parece oculta. Cuando el cielo se cierra, el hombre enfrenta su propia insuficiencia, sus errores y su distancia de Dios. Es un tiempo de introspección y de transformación interior. Los que se arrodillan en medio del silencio no solo reciben consuelo, reciben revelación. La humildad abre la puerta que antes estaba bloqueada por orgullo y desobediencia. Amós nos recuerda que este acto de rendición es el primer paso hacia la restauración, hacia el reencuentro con la voz que parecía perdida. Incluso en la noche más profunda, los que se humillan encuentran luz y el desierto de silencio se transforma en un terreno de comunión y discernimiento. El hambre espiritual no es solo una advertencia, también puede ser un instrumento de salvación. La sed de Dios que recorre el alma humana, cuando es reconocida y atendida, se convierte en el canal por el que la gracia entra en la vida. Amós lo dejó claro. El hambre de la palabra es el preludio de un despertar profundo, de una transformación que trasciende cualquier circunstancia temporal. Aquellos que sienten ese vacío si no lo llenan con distracciones están en el umbral de un encuentro con lo eterno. El hambre que salva despierta conciencia. Revela lo que antes estaba escondido, las prioridades equivocadas, la falsedad de la religiosidad superficial, la fragilidad de la confianza en el hombre en lugar de Dios. Esta hambre rompe barreras, abre corazones y enseña a depender de la palabra viva. Cada alma que reconoce su sed y la busca con sinceridad entra en un proceso de purificación, y lo que parecía desierto se transforma en campo fértil de fe. No todos comprenderán esta hambre. Muchos se conformarán con migajas, con rituales vacíos, con la apariencia de piedad. Pero quienes buscan sinceramente serán hallados, y la palabra que parecía perdida los encontrará primero a ellos. Este hambre salva porque dirige al hombre hacia el encuentro con Dios mismo y convierte el vacío en un espacio donde la luz celestial puede entrar. Si tienes hambre de Dios, escribe en los comentarios: Señor, sacia mi alma. Cuando el tiempo de silencio termina, la voz de Dios vuelve con fuerza, claridad y poder.
Amós habla del espíritu que se derrama sobre los corazones hambrientos, de la palabra que rompe cadenas y transforma vidas. Lo que antes parecía perdido regresa con intensidad. Lo que parecía apagado se enciende como un fuego que consume la desobediencia y purifica la intención. La voz que regresa no es suave murmuración, es fuego que despierta, ilumina y revela la verdad que permanecía escondida. Este retorno de la voz divina no depende de rituales humanos ni de fórmulas externas. Depende de corazones dispuestos, de aquellos que han reconocido su hambre y han clamado en el desierto. Son los que se arrodillaron, los que enfrentaron el silencio, los que entendieron que, sin Dios, todo es vacío. Para ellos, la voz de Dios es un manantial que fluye, una chispa que enciende su fe y una fuerza que transforma su vida desde el interior hacia el exterior. El fuego que acompaña la voz es también juicio y misericordia al mismo tiempo. Quema lo que debe quemarse, pero ilumina el camino hacia la restauración. Aquellos que lo reciben no vuelven a ser los mismos. Sus vidas se llenan de discernimiento, propósito y hambre insaciable de la palabra viva. Llegará un tiempo en que la paciencia de Dios alcanzará su límite. Un día en que la voz que siempre habló se habrá retirado para siempre de quienes la ignoraron. Amós lo advirtió, habrá un día en que la palabra ya no estará disponible, ni señales ni advertencias. Solo quedará el eco de lo que se despreció, y la eternidad mostrará la gravedad de cada corazón endurecido. Ese día final no es un accidente, es la consecuencia inevitable de la persistente desobediencia y del rechazo a la voz que salva. Pero incluso en este cierre definitivo, hay un mensaje de esperanza. Quienes escucharon, quienes reconocieron su hambre y su necesidad, no serán alcanzados por la oscuridad. Ellos vivirán la restauración, la vida transformada y la comunión con Dios que se había prometido desde el principio. La advertencia es clara. El tiempo de escuchar es ahora, antes de que el cielo se cierre de manera irreversible. Este es el momento de decidir, de abrir el corazón, de buscar la palabra antes de que sea tarde. El eco del mensaje perdido es testimonio para los que vinieron después. La voz de Dios no se pierde, pero tampoco puede ser ignorada eternamente. Cada vida tiene la oportunidad de volver a escuchar antes del cierre final. No esperes a que el cielo se cierre. Escribe en los comentarios, Señor, no calles en mi vida. Suscríbete y comparte este mensaje para que otros también puedan responder al llamado antes de que sea demasiado tarde.